quiero aprovechar el momento para abrir la Biblia. Eso es lo que los pastores hacemos, abrimos la Biblia. Pero hay un motivo por el que lo hacemos. La iglesia, el cristianismo, como te he dicho antes, nosotros por nosotros mismos no podemos cambiarle la vida a nadie. Yo no puedo convertirte, ni debo, ni quiero. Yo no puedo cambiar tu vida. Yo no puedo cargar con tus problemas. Aunque hay veces que la gente piensa que los pastores podemos cargar con todos los problemas. No me llames, que no puedo. No, o sea, te podemos ayudar, podemos orar por ti, pero solamente Dios es quien hace el cambio en nosotros. Entonces, ¿por qué abrimos la Biblia? Porque la única forma, o la forma más segura de conocer el corazón de Dios, de conocer quién es este Dios a quien honramos, adoramos, servimos y seguimos. ¿Quién es este Dios que se llama a sí mismo nuestro rescatador? ¿Cómo puede llamarse nuestro rescatador? Bueno, vamos a descubrir por qué se llama a sí mismo así. ¿Cómo es su fuerza de rescate? ¿Qué es lo que Él es capaz de hacer en mi vida, en tu vida? Eso lo descubrimos en la Biblia. Así que cada vez que nos juntamos, abrimos la Biblia y aprendemos. Y hoy lo vamos a hacer, y obviamente vamos a hablar de este día, de este domingo, que como ya te hemos repetido, es un día muy, muy importante. Es domingo de resurrección. Sin este día, Jesús habría sido un impostor. Si Jesús no se hubiera levantado entre los muertos, todo su mensaje habría sido una pantomima montada por un revolucionario. Habría sido un hippie más de la época. Alguien con palabras bonitas, pero que el viento se las habría llevado. Habría sido un profeta más, un rabino más, un revolucionario más, pero no Dios y no el Salvador. Porque si la muerte puede con Él, entonces ¿cómo nos va a rescatar de la muerte a nosotros? Pero como este día existe, nuestra fe no está puesta en una religión, está puesta en un Dios vivo, en un Salvador que sigue actuando y que sigue salvando. Entonces vamos a abrir la Biblia y vamos a descubrir cosas interesantes. Se vienen cositas, señores, porque cuando uno abre la Biblia, tú tienes que leerla con ojos de como un niño pequeño. La Biblia dice: el reino de los cielos es de aquellos que son como niños. No porque seamos ingenuos o porque tengamos que vivir toda una vida sin tener experiencia. No habla de eso. Habla de la inocencia. Habla de cómo los niños afrontan las nuevas realidades, cómo aprenden, cómo se enfocan en todo con ojos así como platos. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tienes que venir como si fueras un niño, una niña pequeñita, y dices, wow, y lo miras con asombro. Y cuando te lees así la Biblia, desde el primer libro que es Génesis hasta el último libro que es Apocalipsis, te vas a dar cuenta que Dios tiene un hilo conductor, ¿sí? Que aunque son libros escritos en diferentes épocas, en idiomas diferentes, en hebreo, en arameo, en griego, por autores diferentes, los profetas, los apóstoles, etcétera, hay alguien que es Dios que ha estado orquestando el hilo conductor. Y cuando ves ese hilo conductor te vas a dar cuenta que Dios tiene patrones de actuar, ¿sí? Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre, aunque es siempre sorprendente, pero también es siempre fiel a la forma en la que Él obra. Y te vas a dar cuenta que los lugares que Dios escoge para batallar, para lidiar batallas que nos van a traer un cambio a nuestra vida, son parecidos. De hecho, me ha sido muy interesante prepararme este mensaje porque me he dado cuenta que uno de los escenarios donde se luchan batallas que determinan nuestro destino eterno, y no solo nuestro destino eterno, sino nuestro camino hacia Él. Porque Dios no está solo interesado en que te vayas al cielo. Está genial, Dios quiere que seas salvo, pero Dios está interesado en cómo va a ser tu camino hacia el cielo. Dios no quiere cristianos que viven en el cielo con la mente ahí arriba y se olvidan de que están aquí presentes en la tierra. Él quiere personas que sepan caminar de forma distinta, de forma santa. Así que me he dado cuenta que los escenarios que Dios utiliza para marcar ese cambio a nuestra vida son los jardines. ¿Cómo que los jardines? Sí, en la Biblia aparecen 4 jardines en concreto que marcan un antes y un después para nosotros. Y que depende en qué jardín te quedes, así va a ser no solo tu destino eterno, sino también tu presente y tu vida hoy. Si no me crees, te los voy a explicar para que veas el hilo conductor. Es fascinante. Si tienes un poquito de cultura bíblica, seguro que esto te empieza a resonar. Y si no, no te preocupes que yo te acompaño, ¿vale? El primer jardín lo vamos a ver justo al principio de la Biblia. ¿Cómo se llamaba el jardín del Edén? Muy bien. El jardín del Edén es el primer jardín que aparece en la tierra. Y ese jardín mola un montón. Génesis 1 y 2 nos habla de un lugar idílico, perfecto, estupendo, armonioso. Todo está bien. Pero el problema es que Génesis 3, ese jardín cambia por completo. Y en ese jardín muchos de nosotros nos hemos quedado atrapados.
Luego te explico qué significa. El segundo jardín del que nos habla la Biblia, un jardín súper importante para nuestra vida, es el jardín en el que Jesús ora justo antes de cargar la cruz, como es el jardín de Getsemaní. Muy bien, ese jardín de Getsemaní es un lugar importantísimo y crucial para la fe de la iglesia. Después vamos al tercer jardín, y este es un jardín que no mucha gente es consciente de que era un jardín, pero sí lo era. ¿Dónde es enterrado Jesús? En la tumba de, ¿alguien sabe el nombre? José de Arimatea, un hombre con mucha pasta que en secreto seguía a Jesús, que no se atrevía a explicárselo a todos porque era judío, pero que le presta a Jesús su tumba, ¿vale? Esa tumba no estaba en un cementerio como el que nos imaginamos, todo muerte y todo eso. Esa tumba estaba en un jardín, en un huerto. La Biblia lo traduce como el huerto, pero la palabra griega para huerto es jardín cultivado, ¿vale? Entonces es el jardín de la tumba, y de ese hoy vamos a aprender. Y por último, el último jardín que aún no lo hemos experimentado, nos habla el libro de Apocalipsis. Es el nuevo Edén al que tendremos acceso cuando Cristo vuelva por nosotros. Esos 4 jardines son cruciales de comprender. Y ahora mismo dirás, ya me perdió, Juan. Espera, que te vuelvo a recuperar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que depende en qué jardín quieras quedarte, así va a ser tu experiencia de Dios y tu experiencia de tu vida. Sí, hay cristianos aquí, hay personas aquí, aunque no seáis cristianos, que habéis quedado y os habéis decidido a vivir en Génesis 3, en el jardín del Edén, pero no en la versión bonita y hermosa, no. Nos hemos quedado, algunos de nosotros, en el trozo en el que el jardín del Edén se destroza por completo. ¿Y cómo te das cuenta si estás viviendo en el jardín del Edén? Muy fácil. No estoy hablando de un jardín físico, no mires en plan, a ver, estoy en un jardín. Hablo de tu corazón. Mira lo que la Biblia nos narra en Génesis 3. Dice que el hombre y la mujer oyen la voz de Dios. Es decir, puedes estar en un estilo de vida que conoces a Dios, que te consideras cristiano, que te consideras agnóstico, que dices, bueno, sí, yo escucho a Dios, sigo a Dios, tengo noción. Pero ¿qué hacen Adán y Eva en el Edén cuando escuchan la voz de Dios después de haber pecado? Nos dice la Biblia que se esconden y se van corriendo detrás de un arbusto. ¿Por qué? Porque tienen miedo de Dios. Hay personas que estáis aquí y vivís con miedo de Dios. Vivís con miedo a que vuestros fallos sean expuestos. Vivís con miedo a que vuestras debilidades se conviertan en vuestra condena. Vivís con terror de que alguien descubra vuestro secreto, y por lo tanto nos escondemos detrás de un arbusto y dejamos que pase el tiempo. Y en ese jardín del Edén dice la Biblia que Elohim Adonai, Dios el Señor, empieza a caminar y le pregunta a aquellos que están escondidos, ¿dónde estáis? ¿Qué ha pasado? Adán, dice la Biblia en el versículo 10, que desde detrás del arbusto le dice, bueno, escuché tu voz, pero en vez de romper en adoración, en vez de ser cambiado, tuve miedo y me escondí. Nuestra tierra le ha dicho a la gente que esto significa ser cristiano: tener miedo de Dios, tener miedo de pecar, vivir con terror. Y más te vale confesar tus faltas y pecados, y más te vale portarte bien, porque si no, al infierno, o si te va bien, al purgatorio. Ese no es el jardín en el que Dios quiere que vivamos. Dios no quiere que nos escondamos de Él. Dios no quiere que huyamos de Él. Él quiere que al sonido de su voz corramos como hijos desesperados, vengamos a su presencia y le digamos: Señor, yo no quiero estar escondido de ti, porque ¿a dónde más iría si solamente es tu voz la que me restaura? No. Hoy Dios te ha traído a esta sala para que, si estás viviendo con miedo de Dios escondido en tu vida, hoy salgas en el nombre de Jesús y recibas nueva esperanza, porque hay un jardín distinto para ti. El segundo jardín es el jardín de Getsemaní, precioso y hermoso jardín que nos cambió la vida. En ese jardín Jesús se arrodilló, y el viernes aprendimos esto si viniste. En ese jardín Jesús estuvo dispuesto a que se le pusieran en su cabeza las espinas de la consecuencia de mi pecado. La corona de espinos que coronó al Señor eran mis espinas de mis fallos. Y en Getsemaní Jesús dijo: para mí. Es en Getsemaní donde Jesús dijo: Padre, si puede ser que esto pase de mí,
pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Es en Getsemaní donde la obediencia de Cristo cubrió nuestra desobediencia. Es en ese jardín donde todo lo que yo había fracasado, Cristo lo cargó en su espalda. Jardín hermoso, pero al final es un jardín de muerte. Es un jardín donde gana el enemigo encadenando al libertador. Es un jardín donde por veces te emocionas, pero las cadenas acaban atrapándote de vuelta. Si me lo pones peor, es el jardín donde Pedro, Juan y Santiago se quedan dormidos porque nada está sucediendo. Aquí hay cristianos, y me voy a incluir, aquí habemos cristianos, o somos, que como las cosas no van al tiempo que queremos, nos convertimos en zombies del cristianismo. Yo les llamo domingueros. Gente que viene a la iglesia por inercia, pero están dormidos como Pedro, Juan y Santiago. Bueno, canto canciones, pero no es por expectación, es porque es lo que toca hacer. Yo vivo en Getsemaní. ¿Quieres que te diga una cosa? Jesús estuvo en Getsemaní para que tú no tengas que vivir en Getsemaní. Jesús pasó ese sufrimiento para que tú no tengas que vivir en ese sufrimiento. Jesús pasó por esa desesperación para que tú no tengas que vivir en esa desesperación. Entonces, ¿por qué convertimos el cristianismo en un Getsemaní permanente? Donde hay que flagelarse y encender velas y estar sufriendo y estar desesperados. No, queridos, ese no es el jardín de domingo de resurrección. Ese no es el jardín en el que la iglesia encuentra sus raíces. El jardín en el que Dios quiere que vivas tú, el jardín en el que Dios quiere que prosperes tú, es el jardín de la tumba, es el jardín del sepulcro. Porque en ese jardín la iglesia floreció, la iglesia comenzó y la iglesia arraigó sus raíces de fe para extenderse por todo el mundo. La pregunta es, ¿y qué hace ese jardín en ti? Porque si Génesis 3, el Edén, te hace esconderte de Dios, si Getsemaní te hace dormirte, vivir una vida religiosa pero que realmente no estás expectante, ¿qué provoca el jardín de la tumba? Vamos a descubrirlo. Esto es grande y esto es digno de ser explicado. El jardín de la tumba, Juan 19:41 lo explica así: el lugar donde crucificaron a Jesús, ahí al lado había un huerto. Aquí está la palabra griega para jardín cultivado. No es que había tomates, pepinos, zanahorias y cebollas. No, es que era un jardín que alguien estaba tratando con cuidado y con amor. Y en ese huerto había un sepulcro nuevo en el que nadie había todavía sido enterrado. Menos mal, si no, imagínate el muerto ahí, Jesús al lado. Ostras, este está vivo, yo no, ¿qué pasa? Pues no había nadie, ¿vale? Entonces, en ese lugar pusieron a Jesús. Y lo que pasa en ese jardín revoluciona nuestra historia. Lo cambia todo y tienes que escuchar. Lo primero que este jardín nos recuerda y nos enseña y nos entrega es que ni todo el poder de este mundo, ni toda la fuerza de la realidad en la que vivimos es capaz de detener, de hacer frente y de robar el propósito de Dios para ti. Porque escúchame, todo ser humano que viene a la faz de la tierra, no me importa que te hayan dicho que fuiste un error, que eras inesperado, que viniste de una forma que no querías. No me importa que te pienses, no, yo soy un número más. No sé lo que te han metido en la cabeza este mundo, pero amigo mío, la Biblia dice que Dios nos forma en el vientre de nuestra madre, que Él nos conoce, que Él nos crea con cuidado, con detalle, con esmero, con excelencia, que Él conoce nuestros días, que conoce hasta el número de pelos. Para alguno es muy fácil, 0, pero que Él conoce el número de pelos de nuestra cabeza. Y te vas a Turquía a ponerte más, también te los cuentan los nuevos. El Señor, humor aparte, te conoce. ¿Y sabes qué significa que Dios te conozca? Que Dios te da propósito. Toda persona que viene a la faz de la tierra, algunos viven cientos de años, algunos segundos, pero hay un propósito. Hay un propósito. Y el mundo viene a intentar parar ese propósito, a intentar robar ese propósito. Y este jardín hoy de resurrección nos enseña que ya se puede esforzar lo que le dé la gana al enemigo y todo el infierno. Frente al nombre de Jesús no tiene nada que hacer. ¿Y cómo lo sé? Pues te lo voy a explicar. Porque la Biblia nos explica en el libro de Mateo que el sábado después de que Jesús muere, es decir, ayer, ¿vale? Dice la Biblia que al día siguiente, sábado, el día después de la preparación, los principales sacerdotes, los fariseos, los que sabían de religión,
se van y hablan con Pilato. Pilato era el representante de la persona más poderosa en la faz de la tierra en ese instante, el César. El imperio de Roma abarcaba desde Galicia hasta Oriente Medio, desde el sur de Alemania hasta los países del norte de África, antes del Atlas. Toda la faz del mar Mediterráneo estaba bajo el dominio del César. Y Pilato era influencia directa y responsable de representarle. Así que las autoridades espirituales máximas, los sacerdotes del templo de Israel, acuden a la autoridad política máxima, Pilato representando a César, y se junta ahí el mundo y la religión para acabar con el propósito de Dios. Nada distinto a lo que hay hoy en día. Y le dicen esto, le dice: hey, Señor. Ellos que son sacerdotes y solo hay un Señor y es Adonai, y tienen las narices de llamar a Pilato Señor. Vergüenza sobre la religión. Señor, nos acordamos que cuando aún vivía este engañador, y es que el enemigo te va a hacer eso, te va a llamar por nombres que no es quien eres, pero va a intentar que te los creas. Y aquí están estos hombres sucios diciendo engañador al Mesías, que cuando ese engañador estaba vivo, dijo que después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, Pilato manda asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No vaya a ser que sus discípulos vengan de noche, se lleven el cuerpo y luego le digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Porque entonces este último engaño sería peor que el primero. Me pregunto, ¿cuál era el primer engaño? ¿Restaurar personas? ¿Sanar a enfermos? ¿Resucitar muertos? ¿Aceptar a inmigrantes? ¿Recibir a los niños? ¿Dar valor a las mujeres? ¿Ese es el engaño de Jesús? Habría que preguntárselo algún día. Pilato les dice: ok, me parece bien. Aquí tenéis guardias. Guardias entrenados por el imperio de Roma. Guardias entrenados por el ejército que conquistó cultura tras cultura tras cultura tras cultura del Mediterráneo. Guardias que antes de fracasar en su misión se sacrificaban con una espada para no deshonrar a Roma. Ten, toda la fuerza de Roma está aquí para impedir la resurrección de Yeshua. Así que los sacerdotes, dice, id con ellos y asegurar el sepulcro como sepáis hacerlo. Sabían hacerlo muy bien. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. ¿Cómo? Sellando la piedra y poniendo una guardia. Ellos cogieron unas cuerdecitas y ataron las cuerdecitas a la piedra que estaba tapando el sepulcro, y luego con un sello de cera se pusieron las cuerdas unidas y el anillo imperial fue puesto sobre esa tumba. Y todo el esfuerzo, la fuerza, el intento de este mundo dijo: vamos a impedir que Dios triunfe. ¿Y sabes lo que me encanta? Que lo que el mundo intenta sellar para siempre, con un suspiro Dios lo abre por completo. La Biblia nos enseña que al tercer amanecer, domingo por la mañana, Jesús, que estaba muerto, envuelto en telas, hace así. Y cuando dentro de esa tumba se escucha todo el esfuerzo de este mundo de decir no va a prosperar, hace ¡pa! Pero así, ¡pa! Yo no sé lo que debieron sentir esos guardias romanos, pero yo sé que Pilato, inocente de él, se convirtió en uno de los testimonios más creíbles de la resurrección del Mesías sin saberlo. Porque que alguien venciera a guardias del imperio, eso no era moco de pavo. Nadie podía robar ese cuerpo, no. Solamente desde dentro se podía deshacer la oposición. Y esa es tu historia. Mira, yo miro esta primera fila. Aquí están los de Academia de Liderazgo, que aún no los conozco, pero a estos sí los conozco un poco más. ¿Y sabes qué veo? Veo gente que el enemigo con todas sus fuerzas intentó impedir el propósito de Dios. Veo personas a los que el enemigo dijo: ten sustancias para distraerte. Veo matrimonios que el enemigo tentó para intentar dividirlos.
Veo personas a las que el enemigo le dijo no podrás tener descendencia. Veo personas a las que la ansiedad les había conquistado. Veo dolor de corazón. Veo tantas cuerdas con sellos. Y ¿sabes lo que veo por encima de eso? Que un día en el jardín de la tumba Dios trajo su aliento. Y como en Génesis, con el aliento de Dios, lo que estaba muerto empieza a vivir. Y por eso cantamos: lo que estaba muerto en ti vivirá. No me importa la oposición, no me importa todo lo que intenten detenernos. Dios te va a levantar. Y por eso vale la pena vivir en el jardín de la tumba. Segundo punto que me extiendo mucho. Este jardín nos recuerda que cuando damos todas las cosas ya por imposibles, ahí es donde Dios justo acaba de empezar a actuar. Mira, la Biblia es genial porque en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos hablan de esta resurrección. Son 4 personas diferentes, así que aunque están hablando de lo mismo, lo van a hablar desde opiniones o percepciones distintas. Y eso es buenísimo porque nos ayudan a identificarnos. Aquí hay gente que entendéis mejor el libro de Mateo, otros mejor el de Juan, otros mejor el de Marcos, y esa es la belleza. Bueno, pues este evangelio de Marcos nos explica, léelo conmigo. Cuando pasó el tiempo de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, digo, madre mía, no había más nombres, todo el mundo se llamaba igual, menudo lío. María la Magdalena, María la madre de Jacobo, y aquí viene Salomé, las 3 Marías compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo muerto de Jesús. En su mente están pensando: se acabó, imposible, se terminó esta aventura. Dice, era el primer día de la semana, era muy temprano, y cuando estaba saliendo el sol, justo llegaron al sepulcro. Y entre ellas estaban preocupadas diciéndose: ¿y quién nos va a quitar la piedra que está tapando la tumba? ¿Quién nos va a ayudar a llegar al cuerpo muerto de Jesús? Pero lo que estas mujeres no sabían es que así como en el jardín del Edén tú te quedas bloqueado en un arbusto, y en el jardín de Getsemaní tú te quedas dormido, en el jardín de la tumba Dios ha estado actuando antes de que tú llegaras, y en lo que no se veía Dios ya se estaba moviendo. Y por eso cantamos canciones como: aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. ¿Por qué? Porque tú piensas que ya se ha acabado, que ya has llegado al límite de lo imposible, que ya has llegado al final de tu capacidad, que esa piedra no la podrás mover, que este ungüento no lo podrás poner, porque humanamente te has quedado sin fuerzas. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el que se cree débil fortalezca sus rodillas, y que diga el débil: fuerte soy. Porque donde se acaba la fuerza humana empieza la obra divina, donde se acaba el recurso humano empieza la provisión divina, donde tú dices: ya no llego más, Cristo dice: ahora vas a flipar con el viaje al que vas a entrar. Y la piedra había sido removida y el cuerpo había sido resucitado. ¿Cuál es tu imposible? Aquí hay ministerios tachados de imposibles. Vuelve a cogerlo. Aquí hay personas que habéis dejado hogares, matrimonios, descendencia, emprendimientos, sanidad, terapias por imposible. Pues en el nombre de Jesús, como vivimos en el jardín de la tumba, nos vamos a levantar y vamos a decir: Señor, aquí te quiero ver actuar. Quiero verte cómo mi matrimonio prospera en tu nombre. Quiero ver cómo este emprendimiento prospera. Quiero ver cómo este ministerio avanza. Quiero ver tu mano en mi imposible. Así funciona Dios. Pero tienes que estar dispuesto a poner tu natural, tu lado. Si esas mujeres no hubieran ido nunca habrían experimentado la tumba abierta. Aquí creemos en un Dios sobrenatural. Dios pone el sobre y tú pones el natural. Si no pones el natural, no te atrevas a pedirle el sobre. El sobre no sobre, sino sobre, ¿ya me entiendes? Porque Dios va a decir: ven primero. Llega al límite, llega al filo de lo imposible, y cuando llegues, Dios hará ¡pum! Tercer punto, ¿estáis bien? Yo estoy muy emocionado, tengo una hambre, eso sí, de caballo, pero ya vamos a acabar. Mientras la banda sube aquí conmigo, me quedan 10 puntos. No, es broma. Este jardín de la tumba nos recuerda. Este es para aquellos que tenéis un poquito de conocimiento de la Biblia, ¿ok? El resto, tú vas como que lo entiendes y aplaudes y todo eso. Pero escúchame, si eres cristiano, escucha, esto es glorioso. Este jardín nos recuerda que lo que antes estaba cerrado, lo que era un camino cerrado, se convierte en una avenida abierta
y gratuita. Eso nos encanta, lo de gratis. Te explico. Génesis 3 nos narra la caída de la humanidad, ¿verdad que sí? Y nos narra la consecuencia que Dios le da a la serpiente, al hombre y a la mujer. ¿Cómo acaba Génesis 3? Te lo voy a poner en la pantalla. Génesis 3, versículo 24, dice así. Dice: después de que el Señor Dios expulsara a la humanidad del Edén, después de expulsarlos, el Señor Dios puso ángeles, puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén, y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro. ¿Para qué? Para custodiar el camino, es decir, para cerrar, para impedir, para no permitir el camino que daba acceso al árbol que entregaba vida eterna. El acceso a Dios, a su presencia y a su vida eterna había sido bloqueado e impedido durante generaciones por vivir en el Edén y por estar en ese jardín incorrecto. Pero la Biblia nos enseña que cuando Cristo resucita en el jardín de la tumba y se acercan las mujeres al jardín de la tumba, ¿quién les recibe dentro de la tumba? ¿Quién? Dos ángeles. Los ángeles que estaban cerrando el acceso al árbol de la vida en el jardín de la tumba les dicen: venid y ved, el Señor ha resucitado, ya no está muerto, la muerte ha sido aplastada, el árbol de la vida vuelve a ser accesible. Y escúchame, porque esto es gordo, esto es gordo. Aquí dice que una espada con fuego impedía el acceso. En Efesios capítulo 6, ¿qué representa la espada de la armadura? La palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Y quién es el fuego? El Espíritu. Génesis nos habla cómo Dios por completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, dicen: no podemos permitir la entrada a las personas. Pero en el jardín de la tumba vemos como Dios por completo dice: bienvenidos son todos aquellos que tienen hambre y sed de salvación. Todo aquel que venga a este lugar, todo aquel que arraigue en el jardín de la tumba, recibirá vida eterna, recibirá salvación, tendrá acceso de vuelta. Y lo que parecía cerrado, dice Hebreos capítulo 9 o 10: venid confiadamente ante el trono de la gracia, el camino abierto por el Señor, porque aquí encontraréis todo lo que necesitáis cuando más lo necesitáis. La serpiente nos hizo creer que eso era el árbol incorrecto, que en el árbol del conocimiento encontraríamos lo que necesitábamos cuando más lo necesitábamos, y nos engañó en el Edén. Pero Cristo, que es verdadero y santo, nos da el árbol correcto, nos entrega su vida, y en este sí, todo lo que necesitamos cuando más lo necesitamos. Satanás sigue mintiéndonos, diciendo: en esta sustancia, en esta pastilla, en este sexo, en esta filosofía, en este horóscopo, en esta vela, en esta piedra, frótatela hasta que te salga alergia, en estas tonterías encontrarás lo que necesitas. Y Dios dice: no. El camino está abierto al Padre, que todos vengan y sean salvos. El jardín de la tumba abrió una avenida de salvación para toda persona, para toda persona. Punto número 4, a punto de acabar, solo hay 5, así que el penúltimo. Este jardín, este es el más grande. Cada vez digo eso, pero es que yo estaba escribiendo este mensaje emocionado en mi casa. Este jardín nos recuerda que Dios cumple lo que promete. Vamos a hacer una pausa. La Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, ¿vale? Entonces, la forma en que lo escribieron, compraban pergaminos, no había papel como hoy en día hay. ¿Sabes lo que costaba un pergamino? Un pergamino costaba el salario de un mes. Así que hoy en día es como si te costara un cacho papel 1.200 euros. Bueno, depende, 750, porque tristeza de país vivimos, pero bueno, otro tema para otro día, ¿no? Pero valía mucho dinero, mucho dinero. Entonces, cuando tú te gastabas todo tu sueldo del mes en un papel, tú no lo desperdicias. Tú no haces bolillas de papel con el boli para escupirle al profesor, no. Tú dices: esto me ha costado mucho. Así que cuando escribieron el Nuevo Testamento, lo hacían
sin espacios. ¿Cuántos millennials hay en la sala que en los 90 empezasteis a tener móvil y en los 2000 y escribíamos mensajes que nos cobraban por carácter, así que no poníamos vocales? Teníamos esos amigos que es como, ¿qué me ha puesto? No he entendido nada y le tenías que llamar, no he entendido tu mensaje. Bueno, así está el Nuevo Testamento escrito. Eso significa que todo lo que tú pones ahí es importante. Que no pones paja para el burro para llenar ahí. Que no pones palabras por rellenar, porque eso te ha costado mucho dinero y lo que estás comunicando es muy importante. Así que cada vez que tú te lees la Biblia y ves algo que dices, ¿para qué lo pone? Menuda cosa más sin sentido. Ahí tienes que pausar y tienes que preguntarte, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque estos libros fueron escritos por y para la audiencia primera, personas con herencia del judaísmo. Tenían una cultura religiosa y de tradición que les permitía entender todo mucho mejor. Si tú hoy vas por la calle y ves el miércoles un dragón, no te piensas que nos hemos convertido en satanistas que adoramos a dragones, sino que es Sant Jordi y la leyenda de Sant Jordi es que Sant Jordi va a matar al drac, ¿no? Como hay cultura, comprendes símbolos, como hay cultura, comprendes cosas. Pero si viene alguien de otro país y de repente ve un dragón, eso nos pasó el año pasado. Teníamos ahí al drac y la rosa y una señora me dijo, ¿habéis hecho un altar de adoración al dragón? Digo, señora, que se ha fumado antes de venir a la iglesia, por favor, que pone Jesús. Pero no tiene contexto, así que no tiene comprensión. Nos pasa. Quiero que leas conmigo un texto de la Biblia y quiero que me digas, cuando lo hayamos acabado de leer, cuál es la parte que dices, esto no tiene sentido, o esto, ¿por qué lo pusieron? ¿Vale? Vamos a leerlo en la pantalla. Juan, capítulo 20, versículos del 6 al 9. Dice, después de Juan está escribiendo, llegó Simón Pedro, entró al sepulcro y vio los lienzos que envolvían a Jesús puestos allí. Pero el sudario, el que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado y doblado al lado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo esto creyó. Ellos no habían entendido la escritura de que era necesario que Cristo resucitara de entre los muertos. Pausa. ¿Cuál crees que es la parte de este versículo que dices, aquí has gastado 50 euros en caracteres que no te hacían falta? ¿Cuál? O sea, ya nos dice que las telas que envolvían a Jesús estaban en el suelo, ¿no? Ya nos dicen, Jesús no estaba, las telas que lo envolvían no estaban. ¿Por qué dedica una frase entera para decir, y la tela que envolvía la cabeza de Jesús estaba enrollada y doblada en un lugar aparte? La Biblia dice que cuando Pedro y Juan ven eso, no cuando ven la tumba abierta, no cuando ven a los ángeles, no cuando ven que Cristo no está, dice que cuando ven eso que Juan acaba de señalar, que la tela que rodeaba la cabeza del Señor estaba doblada aparte, creyeron. Aquí nos hemos perdido. ¿Por qué es tan importante que la Biblia lo escribe y que sus discípulos creen al verlo? Esta tela tiene dos significados para el pueblo judío que tú hoy tienes que saberlos, porque nos recuerdan que es en el jardín de la tumba que Dios nos garantiza: lo que yo hablo, yo hago, y lo que yo prometo, yo cumplo. En la cultura judía, escucha, cuando un rabino, un maestro, un profesor, alguien con importancia estaba en un banquete, estaba comiendo con sus seguidores o discípulos, en esos lugares se daba la enseñanza, ¿vale? Entonces, cuando el maestro acababa de comer, terminaba la sesión, se levantaba y tenía dos opciones. Si él ya se iba porque ya había terminado y ya no iba a regresar, es decir, se acabó la lección, se acabó la comida, se acabó, chicos, cogía la servilleta de lino que tenía, la hacía un reguño y la dejaba al lado del plato. No tenía que hablar, no tenía que decir en el nombre del Padre todos nos vamos a casa. No, él arrugaba la servilleta, se iba y todos sus seguidores decían: ya no vuelve, vámonos. Pero cuando el maestro rabino y señor de la cena se levantaba y tenía que todavía volver para seguir con la lección, con la conversación, con la enseñanza, cogía la servilleta y la doblaba y la dejaba al lado del plato doblada. Y aunque se iba,
sus seguidores veían la servilleta al lado y decían: esto no ha terminado aún, no nos podemos ir a ningún sitio todavía, Él está todavía por regresar. Así que cuando Pedro y Juan, judíos, entran a la tumba, no están entendiendo nada. La puerta está abierta, María Magdalena les había gritado que Jesús había resucitado, que lo había visto, que esto era un lío. Entran y ven ángeles, ven cosas, no saben qué está pasando. Ven la ropa de Jesús en un reguño en el suelo y de repente Juan dice: Pedro, mira. Y cuando Pedro y Juan ven ese sudario, esa tela enrollada, escuchan esto: aún no os podéis ir, aún no he acabado mi lección, sigo teniendo más para explicar. Y en ese momento creen, porque lo que Dios les prometió, Dios lo cumple. Él les dijo: volveré, y Dios estaba volviendo con su resurrección. Y amigo, Cristo ha prometido: regresaré por segunda vez. Y ese sudario en el monte, en el jardín de la tumba, nos recuerda: Maranata, Cristo viene de vuelta por su iglesia. Él es fiel, y aquel que prometió es el que cumplirá. Es el que cumplirá. Es el que cumplirá. Hay otro motivo por el que creyeron. ¿Te acuerdas que te expliqué que esta semana, la Semana Santa, no se la inventó la iglesia? Que es la herencia del Pesaj judío, de la Pascua judía, ¿os acordáis? Y recordamos el domingo pasado que lo que celebran los judíos era la liberación de Egipto, cuando Israel salió, ¿os acordáis? Vale, quiero hacer una pregunta bíblica, a ver si me ayudáis aquí, ¿vale? ¿Qué mar tuvo que cruzar Israel para ser libre de Egipto? El Mar Rojo. ¿Sabes que las culturas árabes llaman a los mares por el color? ¿Sabes que el Mar Rojo está ahí en Egipto? El Mar Negro es lo que hoy está lo de Rumanía. Y el Mediterráneo para los árabes es el Bahar al-Abyad al-Mutawasit, el Mar Blanco de en medio. Muy interesante. Lección gratis. Como yo hago árabe, pues te lo digo. Bueno, volvemos a la Biblia. Israel cruza el Mar Rojo. Están escapando, están huyendo. La Biblia pone que están siendo liberados, pero la Biblia también nos enseña cómo estaban desesperados mirando hacia atrás, porque Faraón viene pisándoles los talones y se mete también al Mar Rojo con ellos. La Biblia dice que los carros de Faraón, y Faraón mismo entra tras ellos. En el milagro de Dios se meten los problemas. ¿Alguien sabe que eso es verdad? En tu proceso de milagros es como: pero si me están siguiendo. Y Dios le pide algo a Moisés, que es lo que Jesús va a repetir en esa tumba. ¿Tú te has visto la peli del Príncipe de Egipto? Cuando salen del mar y Dios le dice: Moisés, antes de salir huyendo, yo no te estoy convirtiendo en un prófugo que escapa del pasado. Yo te estoy haciendo un pueblo libre. Así que date la vuelta, Moisés. Moisés se gira diciendo: me van a comer los egipcios. Y cuando se gira, Dios le dice: no salgas corriendo, párate y extiende tu mano sobre el mar. Y de la misma forma que lo abriste, lo vas a cerrar, y dejarás de ser un prófugo para ser libre. Y Moisés cierra el mar e Israel es libre. Nunca más Egipto les pisa los talones. Cuando Jesús resucita, escúchame esto, porque si alguien hubiera venido a robar el cuerpo del Mesías, tú entras ahí, coges al muerto, le quitas la ropa, no sé por qué harías eso, pero bueno, y te vas corriendo. No dices: espera que em de doblegar la roba del mort. No. Si esto hubiera sido una mentira, si la iglesia hubiera vivido huyendo del enemigo porque no tenemos ninguna verdad para hacerle frente, ese sudario había estado en el suelo tirado. Pero cuando Cristo se levanta de entre los muertos, dice: no tengo prisa ninguna, tengo toda la eternidad para proclamar mi victoria. Así que toma su sudario y le deja bien claro a los romanos, a los judíos y a todo el mundo: yo creo un pueblo libre. Yo no creo cristianos que huyen de su pecado. Yo creo cristianos que combaten contra el pecado, que vencen en mi nombre y que son libres para caminar. Y este sudario es nuestro recordatorio. Voy a terminar. Quiero invitarte a que te pongas en pie conmigo. No te me vayas, sé que ya acabo. Este jardín nos va a recordar una cosa más:
nos va a recordar que cuando nosotros no podemos ni reconocernos porque estamos perdidos, rotos, dañados, dolidos, hechos polvo, cuando la ansiedad nos conquista tanto que no reconocemos ni nuestro nombre, el Señor sigue sabiendo quién somos y nos sigue llamando por lo que somos en Él. ¿Sabes cómo sé esto? Hace unas semanas te lo expliqué. Te lo voy a recordar. María Magdalena es una de las protagonistas de este domingo de resurrección. Una mujer fiel a Jesús, fiel servidora a los pies de la cruz cuando Jesús estaba muriendo, a los pies de la tumba cuando Cristo resucita. Pero esta mujer tiene historia. ¿Te la sabes? ¿Te acuerdas que te la expliqué? ¿Cuántos demonios tenía María Magdalena en su interior antes de que Cristo le liberara? ¿Cuántos? 7, dice la Biblia. Yo sé que tú dices siglo XXI, demonios en el interior, no entiendo esto. Te lo explico para que lo puedas comprender. Vivir en Israel, el pueblo de Dios, nación santa, y tener demonios dentro significa que das asco a todo el mundo. Significa que nadie te va a hablar, que nadie te va a mirar, que nadie se va a acercar a ti y que mucho menos nadie va a querer tener una relación contigo. Así que como no puedes ser parte de la sociedad, no puedes ir al templo, así que Dios mismo parece que también te acaba rechazando, porque no puedes orar, no puedes sacrificar, no puedes ser religiosa. No te queda otra forma de sobrevivir que la prostitución, y no con judíos, porque no te quieren tocar, con romanos, con griegos, con gentiles incircuncisos que te recuerdan: no valgo para nada. Y Jesús se acerca a María Magdalena y le extiende la mano y le restaura, le libra de los demonios que la atormentan, y con esa libertad la reinstaura a la sociedad israelita. Le permite orar y sacrificar de vuelta. Le permite cenar cenas del Sabbat y del Pesaj y de la fiesta de los tabernáculos y de las enramadas. Le permite celebrar Hanukkah y le permite celebrar todo aquello que Adonai había hecho por Israel. María Magdalena pasa de ser una prostituta repudiada por la sociedad a una seguidora del rabino más famoso en Israel. Su vida ha cambiado para siempre. Y María Magdalena se reconoce a sí misma no por lo que era, sino por lo que Cristo ha dicho que es. El problema es que Cristo se muere. Y si Cristo se muere, el miedo de María Magdalena es: si Él se muere, se morirá con Él lo que ha hecho en mí. Si el que me liberó está muerto, ¿será su libertad suficientemente poderosa para seguir rescatándome? ¿O volveré a ser María Magdalena, la repudiada, la olvidada, la asquerosa, la que nadie quiere tratar, la que no tiene esperanza? Y el pensamiento de ansiedad con el que muchos estamos familiarizados, empieza a hacer su efecto en María Magdalena. ¿Cómo lo sé? Dices: Juan, has sacado mucho de pocas líneas. Lee lo que pone la Biblia de María Magdalena. Acude al sepulcro. ¿Con qué? Con crema para muertos en sus manos. Y cuando llega al sepulcro, dice la Biblia que empieza a llorar y que los ángeles le dicen: hija mía, no llores, Cristo ha resucitado, la vía ha sido abierta. Pero María no puede comprenderlo. Cristo mismo aparece en la escena. Él dice: mujer, ¿por qué lloras? Y María Magdalena dice: ¿eres el jardinero? Dice Jesús: más o menos, el de la viña. Que no lo reconoce. Porque cuando tú estás en ansiedad, cuando tú estás atrapado, no sabes ni quién eres, ni quiénes los que te rodean. No sabes nada. Pero mira lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 15. Dice ella, pensando que era el jardinero: Señor, si tú te has llevado a mi maestro, me tienes que decir dónde está. Me tienes que decir dónde está su cadáver. Me lo tienes que explicar. Y entonces Jesús, en medio de su desesperación absoluta, le llama por nombre. Le llama por nombre. Nadie le había llamado por nombre antes de que Cristo le liberara de los demonios. Nadie quería pronunciar su nombre. Así que Jesús le dice: María. Y la Biblia dice que entonces María se giró y reconoció a Cristo y cayó a sus pies llorando. Este es el jardín en el que la iglesia está llamada a vivir. En Génesis 3, Dios no pronuncia el nombre de Adán y Eva,
Solo les pregunta: ¿dónde estáis? Pero en la tumba, que la venida ha sido abierta de vuelta, Dios te llama por nombre a cada uno de nosotros y nos dice: te veo por lo que yo te he creado para ser. Te veo por lo que yo te he creado para ser libre. Yo sé quién eres. No te atrapes en mentiras del enemigo. Así que le he pedido a mi equipo y a nuestro equipo y al equipo de nuestra casa, porque es nuestro, esto es nuestro, que nos lideren una canción, que canten sobre nosotros. ¿Para qué? No es para darte espacio a que te vayas, no. Es para darte espacio a tomar la decisión en qué jardín voy a vivir. Y yo quiero animarte hoy a que, si quizás es tu primera vez porque has venido buscando algo nuevo, alguien te ha invitado, no estás muy seguro de lo que crees, pero si tu corazón ahora mismo está diciendo: yo soy esa María, yo estoy perdido, yo no sé ni mi nombre, yo no sé ni quién soy, pero si crees en tu corazón que Cristo hoy puede hacer algo fresco en ti, quiero que uses esta canción como tu momento de intimidad con Dios, para decirle: Señor, yo necesito ser libre, yo necesito un nuevo comienzo, yo necesito vivir en un jardín distinto al que estoy, porque donde estoy me duele, me daña. De hecho, vamos a hacer algo con cada ojo cerrado en este auditorio, sin nadie mirando, nadie está pendiente. Ahí en línea también, escúchame. Si hoy por primera vez en tu historia, o quizás después de un tiempo de haberte ido lejos, lejos de Dios, quieres volver a sus brazos, antes de que empiece a sonar esta melodía, te quiero dar la invitación más preciosa que nadie te ha dado. ¿Quieres dejar a Jesús entrar en tu vida? ¿Quieres dejar que ese Jesús que trajo sentido, libertad, propósito, esperanza, perdón y nuevas fuerzas, quieres dejarle hacer su obra en ti? Y si la respuesta es sí, si te sabes que, Juan, no entiendo mucho, pero esto entiendo, yo necesito ser rescatada, yo necesito ser levantado, pues sin nadie mirando a nadie, te voy a invitar a que hagas algo junto a mí. Cuando yo cuente a 3, te voy a invitar a que levantes tu mano al cielo, bien alta, bien alta. Tu mano no es santa ni mágica, no es lo que te salva, pero tu mano es tu recordatorio que cuando entraste por primera vez a este jardín de la tumba al que hoy te he hablado, le dijiste: Jesús, ayúdame. El Señor agarró tu mano y nunca más la va a soltar. Nunca más caminarás sola. Así que sin nadie mirando a nadie, porque esto no es nada que te incumba, esto es personal, ¿ok? No tienes por qué estar pendiente al de al lado, esto es tuyo. Si eres libre, si anhelas ser libre, levanta conmigo tu mano. 1, 2 y 3. Eso es. Gloria a Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Se me acaba la saliva. Gracias, 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 gracias. Un mar de manos y todo esto gracias a este jardín de la tumba. És una honra poder proclamar el teu nom. Senyor, ens encanta poder fer-ho en la nostra llengua, la llengua d'aquesta terra, una llengua que està cridada a portar el missatge de salvació. Senyor, preguem per Catalunya, des del nord als Pirineus fins al sud, al delta de l'Ebre. I declarem, Senyor, que en aquest temps de Setmana Santa, en aquest diumenge de resurrecció, i et demanem que portis un esperit nou, Senyor, que portis una cosa distinta allà on la teva església avui s'estigui reunint, siguin catedrals, esglésies, parròquies, teatres, baixos edificis. Senyor, tu saps on és el teu poble, tu saps on està reunit, però aquesta és la nostra pregària, que tu et revelis com el Senyor poderós que porta salvació, que tu ens facis comprendre en aquest dia que no hi ha cap altre nom, que no hi ha res més entre nosaltres i tu, Senyor, que tu, Jesús, és el camí, ets el camí que s'ha obert, ets la nostra salvació. Señor, creemos que lo que estás haciendo aquí no se queda en 4 paredes, y ni siquiera se queda en una ciudad, ni siquiera se queda en esta comunidad. Señor, oramos con pasión,
oramos con determinación, porque te hemos visto actuar y porque sabemos que no hay sello incapaz, que sea capaz de detener tu crecimiento y tu avivamiento y tu propósito. Así que hoy oramos por nuestra tierra. Y oramos por el resto de nuestro país. Oramos, Señor, por España, que al juntarse para un folclore de Semana Santa reciban salvación en este día. Que toda procesión, que toda reunión sea invadida por ti, por tu Espíritu Santo, y que se escuche un nuevo rugido, un nuevo viento, un nuevo soplo, y que todos sepan que ese jardín de la tumba marcó un antes y un después para toda la humanidad. Te doy gloria, Señor, por lo que has hecho. Proclamo tu nombre en este lugar. Gracias, Cristo, por liberarnos, por darnos vida, por rescatarnos, por llamarnos por nombre, por no dejarnos en el olvido, por no juzgarnos conforme a nuestra iniquidad, sino por extendernos tu gracia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea Jesús, nuestro Mesías esperado. En este día de resurrección te coronamos, te proclamamos, te exaltamos, te bendecimos, porque no hay otro nombre en el cual podamos hallar salvación. Tú estás vivo, Señor. Tú reinas en autoridad, tú reinas en majestad. Espíritu Santo, ven y revélanos a Cristo. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, En Madrid. o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.